un enorme gusto para mí recibir a tres personalidades, y digo personalidades porque aunque ellos dicen que quieren pasar de incógnito, pues no es posible. Los tres estuvieron en Avándaro y bueno, pues qué mejor que ellos de viva voz y de acuerdo a su experiencia. Muchos de los que están aquí también me estoy enterando que estuvieron en Avándaro, así es que al final podrán participar con preguntas, comentarios, porque precisamente es una mesa de debate. Así es que pues dicen por ahí no hablar tanto, voy a permitirme pues darles la bienvenida a nuestros invitados de hoy. En primer lugar al profesor Héctor Marín Rebollo, que también bueno, tiene una larga trayectoria, bueno ahora ya en toda su vida, no solo como profesor, como académico, como investigador, sino también pues ha hecho sobre todo muchas cuestiones dedicadas al Partido Popular Socialista. Sé que es uno de sus fundadores. Le agradezco de verdad, profesor, que esté acompañándonos. Militante, pero bueno, de todas maneras está aquí presente. Le agradezco de verdad su presencia, y él pues así como todos somos jóvenes de corazón, él también, y él también participó en el Festival Avándaro. Así es que bienvenido, maestro, y muchísimas gracias por acompañarnos. Un aplauso, por favor. También para hablarnos sobre sus experiencias en Avándaro está el maestro Juan Campo Ruiz. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos, también aquí presente. Y quien fungirá como el moderador de esta mesa, también por si quieren ustedes platicar con nosotros, estará el doctor Jaime Cornelio Chaparro, que también junto con la socióloga Nieves Arias Sandí fueron los que me ayudaron y ayudaron a todo el personal de este museo a llevar a cabo esta maravillosa exposición. Así es que bienvenido, mi querido doctor, muchísimas gracias. Y pues vamos a dar inicio esta mesa de debate con el Festival de Avándaro, así es que le cedo el uso de la palabra pues a quien moderará esta mesa. Gracias. Muchas gracias, licenciada Telma. Y pues bienvenidos a todos, agradecido también porque estén ustedes aquí, agradecido también por quienes me acompañan en esta mesa, Héctor y Jano. Hay que comentar que Jano precisamente formó parte, ¿no?, de los grupos musicales que estuvieron en Avándaro, ¿no?, con los Yaqui, ¿verdad?, en esa ocasión. Sí, todavía estábamos viendo por aquí una fotografía de él con su guitarra, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos aquí realmente, pues, junto con el doctor, pues, así que gente muy interesante, muy importante, para hablar acerca de este tema que sigue generando todavía hasta la actualidad mucha controversia. Quisiera yo iniciar leyendo un fragmento de un texto de una edición que salió en especial en esta revista, ¿no?, y que documenta bastante bien. Se ha escrito muchas cosas, y la intención precisamente de hoy es que podamos también desde acá, ¿no?, desde la ciudad de Toluca, ¿verdad?, comentar acerca de las experiencias, porque todo lo que se ha publicado es precisamente de quienes organizaron, los actores que participaron, etcétera. Pero bueno, lo que queremos ahora es rescatar, ¿no?, desde acá, estas experiencias. Un grito indeleble, aunque haya sido escrito con tinta blanca. Un pueblo montañoso que durante 2 días fue proclamado como nación y hasta con varios himnos. Un lugar que se puede ubicar geográficamente en mapas, pero que ocupa las coordenadas más preponderantes en la historia del rock mexicano y que, aún así, sigue siendo recóndito, inalcanzable y prohibido. Para muchos desinformados puede ser un mito en la misma categoría de ciudades fantásticas como Troya o Camelot, pero Avándaro fue una realidad que definió a nuestro rock. Como una pequeñísima Constantinopla, su caída, orquestada desde la política y ejecutada por los medios, da inicio al oscurantismo del rock hecho en nuestro país. Y bien, con esta pequeña introducción quedan señalados algunos aspectos, algunos puntos que quisiéramos comentar, tratar en esta mesa. Desde el punto de vista, es que es difícil en un momento no amalgamar todos los aspectos, y valdría la pena tal vez
hablar acerca del contexto, ¿no? El contexto en que se da este concierto de rock. Héctor, ¿quisieras comentar algo al respecto? Bien, terminaba la Segunda Guerra Mundial, hacía unos pocos años, y la decepción de Europa era tremenda. 50 millones de muertos, el drama de los judíos, pero no solo de los judíos, los rusos, polacos, alemanes, franceses, etcétera, era tremendo. El producto de toda esta decepción, pienso que lleva a la juventud europea al planteamiento de una salida diferente al que había tenido la Unión Soviética, que era el socialismo. Entonces en Europa la clase media sobre todo, e inclusive parte de la clase obrera, mediante diferentes procedimientos piensa de manera diferente, y hay filósofos, Jean-Paul Sartre por ejemplo, que plantean con el existencialismo, Heidegger antes, etcétera, otro tipo de salidas. Y viene el 68 en París, el movimiento del 68 que alcanza a México y que fue, desde mi punto de vista personal, una provocación que dio a nuestro país. Algunos dicen, y quiero plantear las dos opciones, las dos ideas. Unos dicen que fue el inicio de un nuevo país, yo afirmo que fue el inicio del fin del proyecto de la Revolución Mexicana. Me detuve para que lo pensáramos. El inicio del fin del proceso de la Revolución Mexicana. Con el movimiento del 68, cuando venía creciendo el país al 6.8% del Producto Interno Bruto, con Díaz Ordaz, ese feroz presidente que todos criticamos porque no estuvo nada bien la represión del 68, sin embargo el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto productivo del país era enorme. Qué curioso que precisamente en ese momento y con esa situación económica se provocaran algunos problemas, entre otros el del 68. Entonces la situación económica de nuestro país, que era bonancible, que ningún país, ningún gobierno ha logrado ni antes ni después. Qué curioso que en ese momento estallara ese movimiento y que tuviera tantas consecuencias tan lamentables como el hecho de que nuestros compañeros, porque eran de nuestra generación, compañeros que incluso conocimos, desaparecieran o murieran en el movimiento del 68. La decepción de los muchachos, de todos nosotros, era terrible. Entonces, sobre todo la clase media, la clase obrera prácticamente ni participaba, menos los campesinos. Y lo vimos aquí cuando llegamos a Vándaro, claro, después nos vamos a referir más a eso. Cuando llegamos a Vándaro, los campesinos totalmente ajenos al movimiento. Nadie se incorporó que yo hubiera visto. Los campesinos hasta nos veían con temor, con indiferencia, con curiosidad, pero hasta ahí. Pero de la clase obrera, yo que estuve allí, no vi jóvenes de la clase obrera, era fundamentalmente gente de la clase media. Entonces, desde mi punto de vista, y para no abarcar más, esta era la situación económica, una gran decepción en la juventud mexicana. Me platicaba mi compañero, a quien tanto estimo, Benjamín, que yo quisiera que estuviera aquí. Producto del 68, él se alejó de los estudios, se alejó de la vida social, se alejó de Toluca inclusive, se fue lejos. La decepción fue tremenda y es un ejemplo, pero como él, muchos otros, no sé, hicieron cosas, algunos se dedicaron a escribir, otros, bueno, fue el famoso movimiento hippie que nos envolvió de alguna manera. Años después fui yo a Buenos Aires y vi a los hippies de más o menos de nuestra época, seguían siendo los mismos, seguían con su misma filosofía, seguían siendo las mismas personas, y yo fui a Vándaro, compañeras, compañeros, tanto por la idea del rock como por la idea de estudiar el fenómeno, y produjimos un documento que Telma tiene, que Javier Estrada y yo escribimos, que no está aquí lamentablemente, pero que escribimos y que 8 días después del movimiento estaba terminado, donde abordamos también las causas de tipo económico que motivaron este movimiento. Gracias. Muy bien, Héctor, muchas gracias.
Y bien, en este contexto, ¿verdad?, también ya del agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador en el país, problemas ya de tipo estructural empiezan a generar también, ¿no?, problemáticas muy serias en otros aspectos. Y es aquí donde surge, ¿no?, poco después, 3 años después de la masacre del 68 y unos meses después, de junio a septiembre, ¿no?, el halconazo, donde se da este hecho pues tan importante, ¿no?, este festival masivo de Avándaro, que, bueno, para las nuevas generaciones hay que comentarles que inicialmente se contemplaba como una carrera de autos, en donde, como era en el mes de septiembre, exactamente hoy estamos cumpliendo los 43 años, se pensaba hacer, pues, empezar con una noche mexicana, y para ello querían precisamente traer algunos grupos, 2 grupos, ¿no?, la Revolución de Emiliano Zapata y Javier Batis, que eran así como que en el momento, pues, los ídolos, ¿no? Sin embargo, bueno, Batis quería llevarse todo y entonces, pues no se hizo ya el asunto con ellos, la Revolución tenía ya compromisos y sin embargo, pues se empezó a invitar a otros grupos, ¿no? Y se enteraron así y después las propias compañías quisieron promover sus grupos y lo que era en un principio 40,000 pesos de presupuesto, pues se dividió entre los 8 grupos que participaron. Se canceló la carrera de autos, ¿no?, se convirtió en festival en ese momento. Se esperaba alrededor de 20,000 gentes, 30,000 gentes, y no se sabe exactamente, pero se habla de 250,000 o 300,000. Entonces, digamos, fue de esta manera como se dio. Ahora, yo quisiera preguntarte, Jano, en el plano musical, estábamos en esos momentos con una experiencia muy importante a nivel musical, en el sentido de que se estaba generando música propia. Se generó este movimiento, la onda chicana, precisamente de estos grupos que bajaron del norte, ¿no?, de Tijuana, de Guadalajara, de Tamaulipas, ¿no?, de Tampico, y bueno, más que poder, que reproducir, que lo hicieron en un inicio, las versiones de la música del rock de los grupos americanos, empezaron a generar música propia, ¿sí?, lo que se denominó justamente la onda chicana. Era música propia, pero cantada en inglés, ¿sí?, y tuvo su máxima expresión precisamente en Avándaro. Tú que estuviste en el escenario frente a toda esta multitud, ¿no?, que podemos ver aquí y que apreciamos también en el video, ¿cómo sientes que en el movimiento estaba en ese momento? Se considera que estaba en apogeo, prácticamente encuentra su máxima expresión y de ahí viene precisamente, pues, la negativa por parte de las autoridades para censurar. ¿Nos cuenta su experiencia? Buenas tardes. Bueno, la condición para ir a Avándaro era precisamente llevar temas originales que algunos no cumplieron. Por ejemplo, recuerdo aquello del famoso cántico aquel que por causa del cual se suspendió la transmisión en radio, ¿no? La marihuana, venía del otro lado directamente. Pero pues varios tratamos de hacer eso. En lo personal yo ahí más o menos iría un tema, ¿verdad? Todavía no, pues como que todos empezábamos a hacer los pininos ahí en la cuestión esta, ¿verdad? Y principalmente en español, porque a muchos no estábamos muy de acuerdo en la cuestión del rock en español, que no sonaba así como, bueno, era el mariachi japonés, decirlo de alguna manera, pero tratamos de hacerlo.
Definitivamente, pues la autoridad fue la que le dio la torre a todo, tras de todo. Sí. Ajá. Y en cuanto ¿a qué más me decías acerca de Especialmente el movimiento de la onda chicana? el movimiento? Pues yo creo que a partir de ahí inició. Básicamente, al haber el corte de las autoridades, empezar a cerrar todos los lugares donde se tocaba, pues lo que quedó fue, como comentaba Héctor, la mayoría del público era clase media, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, lo que se hizo, principalmente el TRI, ¿verdad?, fue irse con la clase baja, a los barrios, con la clase baja, y entonces ahí fue donde realmente empezó el auge, porque dentro de los grupos de, por ejemplo, Bandido, por ejemplo, Pizarro, como que no había mucha respuesta. Realmente lo que ya fue lo fuerte fue cuando se fueron hacia la clase baja, principalmente el TRI, que siguió el ejemplo de Javier Batis, ¿verdad?, el brujo, que lo conocemos todos como el brujo, que siempre fue y ha sido terco, seguir en el rock, seguir, no salirse. Como en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo sí me salí, yo me fui al showbiz, yo me fui al bar, que me fui a ese, me fui al otro, él no, el rock, el blues, y no se quiso salir. El TRI siguió esa línea y fue como se consolidó, fue como toda la banda, como la conocemos, ¿verdad? Empezó a seguirlos, ¿no? Sí, pues precisamente, según lo que podemos apreciar, ¿no?, y lo que comentas, y lo que yo me refería a la cuestión musical del rock mexicano, sí se generó realmente un desarrollo de música propia que después de esto se tuvo que ocultar en los Soyos Funkis, ¿sí? Y es ahí donde precisamente Lora encuentra, ¿no?, así como que con el público de la clase baja, ¿no?, encuentra a su público, ¿no? Dice Lora precisamente que el rock entonces pasa a ser ya, ¿no?, de la raza, ¿sí? Así porque anteriormente efectivamente sí, los lugares donde se trabajaba eran precisamente centros nocturnos. Estos grupos de la onda chicana, ¿no?, se movían precisamente en lugares. Había Champaña Hugo, por ejemplo, ¿no?, era la catedral del rock. Yo tuve oportunidad precisamente también de tener combates ahí con mi grupo y otros lugares. Pero después, con la censura, entonces hubo que ocultarse en los Soyos Funkis. Y aquí lo que sucedió fue que precisamente muchos de los grupos se fueron ya diluyendo en su propuesta musical y pasaron, por una cuestión, podríamos decir, de supervivencia, a trabajar con otros géneros musicales. Y tenemos incluso aquí en Toluca también esos ejemplos, ¿no?, de grupos que empezaron con el rock, ¿sí?, y después pues cambiaron a la cumbia. También otro fenómeno que tuvo que ver en esto fue que en los 70s aparece también la música disco, y entonces la música viva se queda desplazada por ya la música programada, ¿sí? Héctor, yo no sé, desde el punto de vista musical, podríamos pensar, porque yo lo he pensado muchas veces, pero no lo he compartido con otras personas. Yo siento que sí hubo se frenó de golpe el desarrollo
del rock en México. Esta onda chicana creo yo que prometía muchísimo, porque escuchamos la música de Peace and Love, de Bandido, ¿no? El Ritual, todos ellos, y realmente es música de mucha calidad, ¿no? Y se escucha muy latina, ¿no? Muy propia de acá, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, Héctor, en un momento dado, si no hubiésemos tenido ese freno, así como que tan de golpe, a partir de la censura de Avándaro? Gracias. Yo quiero recordar que cuando estaba en la secundaria, a las 2 de la tarde pasaba un programa en Radio Variedades que se llamaba El Especial de las 2. Yo salía al 10 para las 2 de la secundaria y volando me iba a la casa donde vivíamos con mi papá, porque yo ponía el radio y era puro rock inglés, rock de los Estados Unidos. No me gustaba a mí escuchar a Enrique Guzmán, ni Angélica María, ni nadie de los mexicanos, porque pues eran covers, o como le llaman, repeticiones, música extranjera caída en español y punto. Pero cuando escuchaba yo el rock mexicano, que realmente conocí poco, les soy sincero, veíamos la expresión nuestra, la expresión de los jóvenes mexicanos y grupos mexicanos que conocimos en Toluca. Por aquí está. Los Intocables, por ejemplo, conocíamos algunos bares o cafés, en cantantes en donde los escuchábamos. Bueno, no voy a decir nombres porque si omito algunos me van a golpear, pero íbamos a escucharlos porque nos encantaba la expresión de nuestros jóvenes músicos, que hubo muchos aquí en Toluca y en todo el país. En el norte del país efectivamente hubo muchísimos. Bien, la realización de Avándaro, pues a mi juicio hay una manifestación enorme. Fueron 12 grupos, pero no solamente fueron 2 que estuvieron ahí, pero había muchísimos más que se expresaban en todo el país, en todas las ciudades. Lamentablemente a las autoridades les dio miedo, y yo creo decir que no a Jan González, porque dicen que con eso perdió la presidencia. Quienes no están enterados no saben que él jamás tuvo esa aspiración. ¿Por qué? Porque él era hijo de un extranjero y ni por aquí pasaba a ser presidente de la República. Entonces ese no fue el problema. El problema fue de tipo político y social en otras esferas. Incluso Luis Echeverría mandó 300 autobuses a recoger a la gente, porque eran increíbles, después de que nada más iban a ser 20,000 según el presupuesto que había. Rebasaron los 250,000 personas. Era impresionante ver eso. Bien, entonces voy a la pregunta. Después del frenaje que se da con la crítica a Avándaro, yo me acuerdo de todas las críticas, por favor, la revista Alarma, la revista La Prensa, bueno, toda la prensa, toda, sin excepción. Todavía no existía la jornada, que hoy es más o menos abierta a ciertas expresiones juveniles, pero en ese tiempo el Excelsior, el Universal, la prensa, las revistas, Fidel Velázquez, el Obispo, el Heraldo de México, no, olvídense, y ya nomás nos agachábamos porque todo era marihuana, todo era sexo, todo era protesta, todo era... Y cuidado, había que evitar las concentraciones de jóvenes, porque como habíamos tenido la experiencia del 68, podría en cualquier momento estallar la rebelión juvenil. La rebelión juvenil iba por otro lado. Desde antes, los que habíamos escuchado la música norteamericana o la de los Beatles, Bob Dylan, aquella hermosísima melodía de que se llama La Respuesta en el Viento, todavía, Johann Baez, exactamente, todavía la escuchamos hoy y se nos enchina el cuero cabezudo, en serio, porque es una emoción que se siente impresionante. Entonces, detener esto, detener con la crítica, con el impedimento de volver a hacer otro evento similar, semejante. E incluso yo recuerdo que algunas autoridades del Senado, el obispo dijo, Dios nos libre de otro abandarazo, ¿no? Cuando era la expresión juvenil, claro, muchachos, digo muchachos porque somos de la misma edad. ¿Hubo marihuana? Sí la hubo. Bastaba con aspirar, decíamos hace rato, no necesitábamos fumárnoslo. Ahí junto a nosotros bastaba, y ahí había marihuana, sí la hubo. Y hubo vino, sí hubo vino. Lo que
en exceso y una exageración que mantuvo la prensa mucho tiempo, los excesos sexuales, no jueguen, eso no fue cierto. Y allí que estuvimos nosotros, no, sí, cual más, a mí alguien pasó y me regaló un carrujo, no me lo fumé, me lo unté como para quitar las reumas, porque sirve, en serio. Pero el olor por todos lados andaba. Bien, entonces, la expresión musical se detuvo, yo creo que hubiera sido, fue un error detenerlo así, hubieran canalizado. Yo como profesor que soy, si veo un error en un muchacho, lo canalizo, no lo freno, porque si lo freno, pues quién sabe qué salidas vaya a tener, hasta el suicidio tal vez. Entonces, error, finalmente error, falta de cálculo. Yo cuando fui a Alemania, perdón por ser petulante, pero que estuve allá, en la Alemania democrática, que era la Alemania socialista, oí y vi grupos por montones con expresiones de rock de la clase obrera. ¿Por qué no? ¿Cuál era el problema? Pero aquí no, se cercenaron los grupos, impidieron su desarrollo y bueno, qué bueno que se mantuvieron algunos y que todavía se mantiene el rock mexicano. Voy a decir algo que yo no soy músico ni sé nada de música, pero así como hubo un rompimiento en la música clásica con Stravinsky, me parece que es, así el rock es un rompimiento y una expresión de una cultura nueva que es la cultura de la juventud de ese tiempo y que hoy sigue y tiene que seguir dando sus frutos. Gracias. Gracias, Héctor. Y en ese sentido, quisiera también tocar ese punto relacionado con esas aspiraciones que flotaban en el aire, ¿no? Mencionaste tú precisamente algunos autores de algunas filosofías, ¿no? Que también estaban presentes, ¿no? Era una convergencia de ideas, de experiencias, de reclamos, de agotamiento de modelos económicos, y que dan como resultado también una propuesta, ¿no? Distinta, que es precisamente la filosofía hippie, ¿no? En Navándaro podemos decir que fue, a diferencia de experiencias particulares, ¿no? de muchos de nuestra generación, tú lo comentabas, en Navándaro, y como decíamos Ibáez, ¿no? la nación. O sea, vivimos en una nación aparte durante 2 días, ¿no? O poquito más los que llegamos en viernes, ¿no? También. Y efectivamente había, es famosa la encuerada de Navándaro, ¿no? Aquí la tenemos. Pero como dice, por ejemplo, aquí también Jaime López, pues había encueradas y encuerados, ¿no? Y bueno, era una cuestión, no sé cómo lo asumíamos, que lo veíamos de una manera natural, o sea, sin morbo, ¿no? Yo recuerdo que incluso en el río también nos invitaban, ¿no? A meternos a bañarnos al río, ¿no? El intercambio, no sé si ustedes tuvieron la experiencia, porque los alimentos se agotaron. O sea, fue tal la cantidad de gente que estuvimos ahí, que las tienditas, los negocios, pues se agotó todo. Pero la gente, yo recuerdo bien, ustedes pueden también comentar si lo vivieron, la salida de sus casas y nos ofrecía fruta o una torta o algo. Y entre los que estábamos ahí, intercambiábamos, ¿no? Una lata de sardina con un pan Bimbo. Entonces, cuando yo leí posteriormente las crónicas, ¿no? Y todo lo que se publicaba, desde luego toda la visión amarillista, para quienes estuvimos ahí, pues sabemos que no fue cierto, no fue cierto. Y lo que recordamos es precisamente esa vivencia, ¿no? El estar reunidos con jóvenes igual que nosotros, porque también en ese momento hay que recordar que teníamos los mismos ideales, compartíamos los mismos intereses, y el rock de alguna manera también nos conjugaba, ¿no? Muy, muy diferente de lo que sucede ahora, donde la juventud está fraccionada, ¿no? Y opta también por sus propias corrientes musicales con las que más se identifica, ¿no? Pero hasta ese momento
vivíamos también y tuvimos esa oportunidad, ¿no?